Hero 1. La temporada de apareamiento de Ghislaine 1. Hay momentos en los que realmente me arrepiento de haber sido enviado a un mundo de fantasía con gente bestia. En general, no tenía nada en contra de ellos en cuanto a su existencia, pero sí descubrí algo específico sobre su comportamiento y sus características físicas que no había considerado. Todo comenzó una hermosa mañana mientras me preparaba para hacer las cosas habituales. Limpiarme, arreglarme la ropa, ponerme mi armadura ligera y asegurarme de tener todo lo que pudiera necesitar para las misiones estándar. Una vez que terminé con eso, salí de la seguridad de mi habitación y... Me di cuenta de que algo no estaba allí. Normalmente, Ghislaine ya estaría allí esperándonos. Zen se uniría a nosotros al final, y la rubia era tan puntual como siempre, tarareando y sonriéndome como solía hacerlo. Oh, buenos días, John saludó cortésmente y luego se volvió hacia un lugar vacío. El ceño fruncido adornaba el rostro de la sanadora. ¿Ghislaine se fue temprano? No lo creo. Quizá siga enferma como ayer supuse, recordando que se había ido a dormir temprano porque no se sentía bien. No me di cuenta de que en parte tenía razón con esa apreciación. ¿Puedes ir a ver cómo está? Zen asintió y se dirigió con cuidado a la habitación de la otra mujer. Ghislaine nunca cerraba con llave. Apenas dormía, así que siempre estaba alerta ante cualquier situación furtiva y estaba dispuesta a encargarse de ellas brutalmente si alguna vez ocurría. No fue así, pero hubiera esperado más sangre en el pasillo si algo así hubiera sucedido realmente. Acercándose con cautela, la rubia abrió la puerta lo suficiente para echar un vistazo al interior. Se asomó, se inclinó hacia la habitación y miró a su alrededor antes de tensarse, con la mandíbula abierta y las mejillas de repente enrojecidas. La puerta se cerró justo cuando un gemido ahogado llegó al pasillo, lo que me confundió aún más mientras dirigía toda mi atención hacia ella. ¿Qué está pasando aquí? Yo creo que Ghislaine está en su... Zenith tragó saliva nerviosamente, todavía sonrojada e incapaz de mirarme mientras su mirada se desviaba hacia la pared cercana, un tic nervioso en sus labios enfatizaba su inquietud actual. En su temporada de apareamiento. Me quedé mirando a Zen durante un rato, o lo que me pareció una eternidad perpleja mientras intentaba comprender la situación general. Temporada de apareamiento. Ghislaine está en temporada de apareamiento. Y está en una ahora mismo. Y. Está en celo, solté en voz baja, pero las palabras llegaron a oídos de Zenith cuando de repente asintió, confirmando mis sospechas. De todos modos, me quedé confundida porque esto no tenía sentido. ¿Por qué demonios no lo mencionó si pensaba que estaba cerca de tenerlo ahora? ¿Podemos hacer algo al respecto? ¿Pociones, hechizos? Ninguna que yo sepa, respondió Zenith, todavía tensa. Tal vez, no lo sé. Suspiré, sacudí la cabeza ante la situación y finalmente decidí que tenía que investigar más a fondo. Está bien, tú quédate aquí y no permitas que nadie se acerque a la habitación, vuelvo en unos minutos, le dije con calma a la chica. Solo es tiempo de comprar algunos libros sobre el tema y ver qué podemos hacer, ¿de acuerdo? Otro rápido asentimiento, la pobre rubia no estaba exactamente preparada para lo que había visto y la dejé para que ordenara estos pensamientos mientras yo iba a repasar esta nueva situación. Temporada de apareamiento, celo, ¿por qué demonios existían esas cosas? Supongo que esa es otra cosa para poner en la lista de tonterías ilógicas del mundo de fantasía que había comenzado a crear en los últimos meses. La visita a la botica cercana me llevó a 2 libros sobre el tema y algunos consejos de la tendera, una anciana, que se resumían en: prepárate para un poco de arado, muchacho. No necesitaba oír eso, no cuando todavía no estaba intentando aprovechar esa solución. No si había una oportunidad de hacer que fuera menos desagradable para Ghislaine. Los libros seguían siendo claros a pesar de lo poco que se sabía del proceso. La gente bestia se volvía loca con el sexo y no pararía hasta tener un bebé dentro de ellos o hasta que cumplieran con su cuota de folladas. Lo primero era más probable que lo segundo. Apreté los dientes ante esa idea frustrante, tratando de encontrar algo que pudiera usarse como alternativa, un sustituto a acostarse con Ghislaine. No estaba en contra de la actuación, ella era una mujer hermosa y todo eso, pero era más como, el hecho de que todo esto se sintiera tan forzado sobre mí, sobre ella, sobre nosotros. Y eso si se ignora el zen de toda la ecuación. Millis era tan estricta como el antiguo catolicismo en este sentido, que el sexo no debería usarse como nada más que una herramienta de procreación, sino como algo para el placer.
Si bien ella no estaba tan estrictamente atada a eso debido a sus antecedentes, aún así sabía que eso nos pondría en una posición muy difícil. El segundo libro fue la esperanza que me dio mientras intentaba encontrar formas de afrontar la situación. Trágicamente para mí y para mi cerebro matutino, lo que pensé que habría sido una guía para afrontar de forma segura la temporada de apareamiento resultó ser una revista pornográfica con un título bien disimulado. Sentí que era la peor clase de broma que podía hacerme Y. Me metió en esta situación. Si el calor no se manejaba como correspondía, Ghislaine podría hacerse daño a sí misma si tomaba alguna decisión estúpida, ya que si sus necesidades no se satisfacían en el momento adecuado, éstas solo aumentarían y la desesperarían y la prepararían para usar sus propias habilidades para conseguir un buen polvo. Y ese era el peor escenario posible, independientemente del desafortunado tonto que recibiera ese trato. Sabiendo que la oportunidad era limitada y que no podía perder el tiempo corriendo de un lado a otro tratando de encontrar una solución infundada a esta situación, decidí que tendría que atravesarla y enfrentar la tormenta de las consecuencias por su bien. Ghislaine, comencé a desagradarme por su actitud y ahora era alguien a quien tenía que ayudar de una manera muy íntima. Lo cual estaba mal, pero ella definitivamente se sentiría bien. Ambos lo haríamos. Así que, en lugar de buscar una solución tonta para el calor, me basé en una solución que sabía que tenía que existir, una que me pareció beneficiosa para al menos evitar algunos accidentes felices una vez que hubiéramos terminado con esa tarea. Eso sí, formar una familia suena genial, pero en la situación actual eso se sentía mal. Muy mal. Mal económicamente. Además, esa no es una buena manera de acabar con esa responsabilidad, especialmente para alguien como Ghislaine. Regresé al boticario, la vieja bruja se reía como la perra mayor que era cuando notó el libro que estaba comprando. No era ningún secreto para muchos que los nobles habían pagado mucho dinero para obtener una solución a posibles hijos ilegítimos. Y esa solución terminó siendo un sello especial que estaba destinado a durar mientras hubiera maná en el cuerpo del usuario. Era una solución que apenas se usaba, ya que no muchos nobles en la actualidad tenían ese tipo de destreza mágica para igualar su hambre sexual. De ahí que los bastardos todavía fueran una cosa y los embarazos eran bastante comunes cuando los señores eran ese tipo de pervertidos. Ahora bien, no debería tener ningún problema con ello, aunque sospechaba que iba a ser una sesión muy larga debido a la resistencia natural de Ghislaine y su deseo. Me comprometí con la causa y comencé a marchar de regreso a la posada. Nadie se había dado cuenta de gran parte de la situación, solo me vieron solo cuando me fui y regresé sin una misión. No enfrentaríamos ningún problema en ese campo, pero, me preocupaba cómo Zenith estaba cumpliendo su papel. Al ver su reacción, medio esperaba que siguiera siendo la misma que la dejé, justo en el mismo lugar. Lemon en Patreon. Querido diario, ha pasado un nuevo mes y. Las cosas se han puesto bastante interesantes durante este tiempo. A partir del último número de la página, nos encontramos ante un intento de infiltración descarada. ¿Paul se estaba volviendo terco y seguía siendo una molestia? No es una sorpresa. Definitivamente no. Sin embargo, su terquedad no era más que una molestia en este punto. Las misiones lo distraían y lo hacían incapaz de ser una molestia absoluta al respecto, y hacía tiempo que nos habíamos acostumbrado a sus estados de ánimo. No se atrevía a ser demasiado brusco con sus comentarios sobre Zenith y Ghislaine, no cuando la perspectiva de que le patearan el trasero nuevamente le picaba profundamente en el ego. En general, no había nada de qué preocuparse. Y definitivamente no hasta el punto de tener que pensar en él como un nuevo miembro del grupo. Eso simplemente no estaba en mi mente por buenas razones. No, lo que realmente me llamó la atención fue el entrenamiento una vez más, esta vez relacionado con un desarrollo reciente vinculado a un viejo problema con el que lidiamos. El problema de los demonios que mencioné hace un tiempo. Finalmente se ocuparon de él. Y sí, no teníamos nada que ver con él. ¿Qué? ¿Por qué tendríamos que tropezar con ese desastre cuando apenas podíamos igualar en términos de potencia de fuego las amenazas actuales que causaba un señor demonio? Resulta que era un pez pequeño que pasó la detección al disfrazarse de un comerciante manso y se metió en el lugar correcto para comenzar a ensamblar un imperio secreto. Los aventureros de rango S finalmente rastrearon al bastardo, lucharon contra él, luego lo mataron y finalmente rompieron los medios de este imbécil para seguir reclutando personas para su causa y obtener dinero fácil de ello. En general, eso suena bien si uno quiere ignorar el hecho de que los esbirros todavía estaban por ahí causando problemas.
Por eso tuvimos algunas semanas difíciles tratando de mantener todo este lío bajo control. Y, muchacho, tengo que mencionar lo duros que tendían a ser algunos monstruos. Los goblins eran fáciles de matar en campo abierto, pero los orcos eran otra cosa. Nuestras espadas tenían una piel más gruesa y debían ser reforzadas para que se produjeran algunos daños. Incluso a máxima velocidad, Ghislaine notó que sus espadas no lograban cortar la piel tan bien como ella quería. La hoja se desafilaba con cada golpe, la resistencia contra cada golpe presionaba el metal y lo doblaba ligeramente. La mejora no era cara, pero decidí aprovechar esta oportunidad para conseguir una nueva espada. La hoja en sí estaba basada en una katana japonesa estándar, una tachi para ser más específico en los detalles, pero tenía una ligera diferencia que dejó al herrero rascándose la nuca confundido, principalmente porque no entendió mi punto sobre la solicitud precisa. La aleación utilizada era de una calidad especial que estaba en sintonía con las runas eléctricas que se le aplicaban, excepto que tenía un cambio menor en comparación con la espada de trueno estándar. Lo primero es lo primero, la electricidad, generada por el maná del usuario, debía permanecer dentro de una fina capa sobre la espada. Esta función no tenía sentido para la mente de algunos, y Zenith estaba confundida sobre el hecho de que Ghislaine parecía tan sorprendida por esta elección. Mientras íbamos a entrenar y probar las nuevas espadas, ya que las espadas modificadas tenían pesos diferentes a las que teníamos anteriormente, por lo que tuvimos que acostumbrarnos a ellas una vez más, finalmente tuve la oportunidad de probar mi nueva espada Y. Fue increíble. Tal como lo esperaba, las runas se agotaron de mis reservas a un ritmo preocupante, lo que lo convirtió en un impulso temporal en comparación con lo que había querido, pero fue tan malditamente bueno. Fui a elegir la piedra más grande que pude encontrar y la coloqué junto a uno de los troncos de árbol cortados donde normalmente nos sentábamos al final de las sesiones, y luego procedí a usar la espada contra él. Normalmente, necesitaría más tiempo y fuerza para cortar la cosa por la mitad, pero la hoja electrificada atravesó el material grueso con facilidad, y su resistencia se anuló por el efecto que logré obtener de la hoja. Admito que me inspiré en Iranume de Ghislaine en ese sentido, pero la principal fuente de inspiración fue en realidad otra cosa. La hoja HF, que sabía que no iba a poder conseguir tan rápido y tan pronto, podría replicarse con tiempo y experimentos. No es la misma versión de la espada de Raiden de Metal Gear Rising, pero algo lo suficientemente cercano como para imitar su característica principal. Su capacidad de canalizar el trueno y convertirse en una espada imbloqueable cuando se le aplica suficiente poder. El primer paso de un gran proyecto, pero un buen paso de todos modos. Y uno que ayudó en algunas ocasiones durante la campaña de supresión del señor demonio, como la llamaba el gremio. Semanas difíciles, creo que ya lo mencioné, pero ha habido bastantes situaciones de riesgo dignas de mención. Primero, Zenith tropezó con un terreno defectuoso que la metió en problemas, ya que conducía a una gran cueva subterránea llena de algunos grupos desorganizados. Se rompió la pierna, pero Ghislaine y yo ya estábamos allí para asegurarnos de que estuviera bien. Nada de qué preocuparse en ese sentido. Luego fue el turno de que yo realmente tropezara con algo, en este caso me tropecé con un orco que intentaba esconderse de nosotros, ocultándose como una roca. Un movimiento inteligente, pero las rocas no se mueven como seres vivos. Creo que escuché hablar de rocas vivientes o cosas así, un mito de algún tipo, pero, volvamos a la historia. Ghislaine fue la que se enfrentó a los grupos más grandes. Ella tenía una ventaja contra ellos: su increíble velocidad. Además, los orcos no eran lo suficientemente inteligentes como para cubrir sus debilidades y defectos, lo que hacía que sus ataques precisos fueran incluso más efectivos de lo normal. Al final de esa campaña, todos éramos sólidos jugadores de rango B, y el gremio decidió darnos un honor interesante considerando nuestra extensa contribución. Querían colocar una placa de plata en su pared del Salón de la Fama para recordarnos. En caso de que las cosas salieran mal en el futuro y nuestras hazañas fueran recordadas más allá de ese trágico punto. Por extraño que sonara, era una realidad con gente muriendo en circunstancias sorprendentes. Solo había un problema al respecto. No teníamos un nombre oficial. Y ahí fue donde cierta mujer bestia brilló al ofrecer sin rodeos su sugerencia. Colmillos del lobo. Eso ya está tomado, admitió nerviosa la recepcionista, con la cabeza de Ghislaine inclinada por la vergüenza ante esa humillación inesperada. Pero en lugar de dejar que esto se desviara hacia otra lluvia de ideas sin sentido contra la que tanto Zen como yo luchábamos, decidimos que lo mejor era trabajar en la sugerencia de Ghislaine y probar varias combinaciones.
Hasta que finalmente el cambio más tonto obtuvo una respuesta positiva. Los colmillos del lobo negro no se utilizan. Funcionaría. Lo tomamos, dije sin rodeos, expresando el pensamiento compartido de que este proceso había durado demasiado tiempo después de 2 horas de pensarlo. Así que, los colmillos del lobo negro ya eran una cosa y. Ahora podíamos manejar el siguiente paso de mi plan económico. Con suficiente dinero en nuestros bolsillos, consideré oportuno comenzar finalmente la renovación de una vieja casa que compré en las afueras de la ciudad y hacer que tuviera un piso adicional con algunas monedas más. Los cimientos eran lo suficientemente fuertes como para que cupieran al menos 4 pisos con la planta baja incluida, pero decidí óptimamente no quemar completamente nuestro presupuesto en ello, ya que podrían pasar cosas y podríamos necesitar el dinero para pagar tratamientos médicos en caso de que Zenith no pudiera curar algunas heridas, o tal vez pagar algún impuesto repentino que surgiera de la nada. En un período de tiempo como este, los nuevos impuestos disparatados que surgían por razones descabelladas o nobles codiciosos que querían arcas más gordas no eran una novedad. Entonces, con ese proyecto en marcha, todos estábamos disfrutando de los últimos días en la posada y. Luego llegó la primera temporada de apareamiento de Ghislaine. No voy a hablar mucho al respecto, ya que estoy bastante seguro de que ya he escrito algo sobre el tema, pero me quedaré con las consecuencias. Los abrazos fueron una experiencia de unión de equipo después de eso. Ghislaine empezó a ser más abierta y bastante cariñosa con Zenith y conmigo. Se comportó nerviosamente una vez que lo peor había pasado, pero en general apreció la forma y el enfoque con el que lo manejamos. La mujer bestia estaba simplemente más feliz por la cohesión del grupo, con Zenith estando bastante callada sobre todo el asunto, tratando de ocultar que seguro mostró un comportamiento extraño al respecto, pero sin tener problemas para encontrar toda la terrible experiencia lo más alejado de lo lamentable. A pesar de todos los esfuerzos que se hicieron para mantener el silencio sobre el asunto, la gente del gremio podía ver lo susceptible que se pondría Ghislaine. No hasta el punto de que supieran exactamente qué sucedió, pero estaba claro que algo se había desenredado y había hecho que la espadachina fuera una persona más feliz a nuestro alrededor y más a gusto con aquellos dentro de ese edificio. Por supuesto, todo eso fue color de rosa hasta que llegó un día curioso y. Un nuevo individuo entró en la situación. Primero, su entrada estaba llena de personas que difundían rumores sobre su comportamiento, sobre sus hazañas y hechos. A la chica no pareció importarle, solo se molestó un poco cuando las voces se volvieron lo suficientemente fuertes como para insultarla. Caminando con un grado de compostura que no muchos tendrían al manejar ese tipo de trato, la elfa de cabello rubio rojizo que se unió al pueblo hace solo una semana fue capaz de mantener una cortesía que se sintió impresionante a pesar de las muchas acusaciones de su libertinaje. Tuve la oportunidad de que me contaran lo que estaba sucediendo, de sus comportamientos cuando se quedaba demasiado tiempo en un lugar y. Se acercaba demasiado a algunas personas del pueblo. Personas casadas. Lo cual se convirtió en la razón por la que no se quedó en un asentamiento por mucho tiempo. En este momento, su motivación era encontrar una manera rápida de hacer algo de aventura y nada más. Obviamente, nadie lo creyó y. Obviamente, todos tenían razón. No tenía ninguna razón para acercarme directamente a este individuo, pero podía notar que algunos hombres miraban a sus amigos con desconfianza y malestar después de unos días de que la niña estuviera cerca, mientras que esos objetivos parecían bastante avergonzados de sí mismos. La elfa había atacado sin piedad, como algunos describieron con valentía a pesar del trato de paria que estaban recibiendo de los demás, y podía ver cómo eso iba a terminar mal si no era lo suficientemente cuidadoso. Resultó que mi instinto estaba en lo cierto y pronto la propia elfa se acercó a mí. ¿Está disponible este asiento? La pregunta desvió mi atención de la sopa y miré hacia un lado para ver a la mujer sonriente. Era un día de descanso, como el grupo había decidido llamarlo. Dado que los ingresos que estábamos obteniendo eran suficientes para tomar un ritmo más lento para descansar, pero también para arreglar cosas que requerirían la mayor parte del tiempo del día, pero también la mayor parte de nuestra atención en la ciudad, simplemente nos tomamos días libres de aventuras para ocuparnos de ellas. Y hoy era uno de esos días en los que Zenith quería comprarle ropa nueva a Ghislaine. La rubia no estaba exactamente entrenada para manejar el estilo inusual de la mujer bestia, pero Ghislaine confiaba en que la curandera la ayudara en este sentido ya que, algunas de las prendas estaban teniendo agujeros en algunos puntos que llamaban la atención.
Entonces, estaba bastante solo en la posada durante la hora del almuerzo, y el elfo lo vio como una oportunidad para finalmente conocerme. He oído hablar mucho de ti. Qué valiente y cariñoso eres, respondió, sentándose felizmente en la silla a mi lado y acercándose a mí. No de forma demasiado espeluznante, pero lo suficiente como para desviar la atención de mí hacia ella. John Buchanan, un nombre bastante interesante también. La tuya es Elina Lise, ¿verdad? Elina Lise Dragonroad Y. Me sorprende que hayas conseguido mi nombre. ¿Me has estado observando? Mi sonrisa educada se desinfló. Lo siento, pero creo que ambos sabemos por qué escuché tu nombre por ahí. Para su crédito, ella no se inmutó ante el golpe indirecto y parecía apropiarse a esa reputación hasta cierto punto por la forma en que asintió. Soy una mujer de amplios horizontes, resumió con picardía. Pero sí, supongo que esa es una manera de aprender de mí. Lo siento si suena demasiado directo para una conversación. No lo es. De hecho, me gusta la honestidad en los hombres. Especialmente en lo que respecta a las posibilidades de que se casen, interrumpió la elfa en voz baja, y su sonrisa se desvaneció ante ese tema. Pero al final, los hombres son hombres. Y las mujeres son mujeres. No veo razón para hacer esa distinción en la manera en que se comportan las personas. Es solo una cuestión de circunstancias que hayas visto lo peor de los hombres, argumenté y ella asintió. Sí, las mujeres pueden ser igual de malas a veces, pero ¿cuento yo como ese tipo de persona? Preguntó Elina Lise con un tono fascinado. Cuanto más hablamos, más creo que no te gusta ese tipo de mujer, así que me gustaría saber qué piensas de mí, John. Para su sorpresa, sonreí ante ese intento pasivo-agresivo. Ella estaba buscando una jugada decisiva que haría que su enfoque fuera más audaz o la obligaría a abandonar la conversación con un sí o un no respectivamente. Lo que yo tenía en mente no era ninguna de esas dos opciones. Veo a un individuo interesante a quien se le echa la culpa de cosas que hace voluntariamente pero por razones que van en contra de sus necesidades naturales. La elfa se sorprendió, pero en realidad no debería estarlo. La gente era tan intolerante que ignoraba algunas pistas sobre su patrón de seducción que iban más allá de la historia normal de una ninfómana. Elina Lise era una pervertida, de eso no tenía motivos para dudar, pero podía decir que dentro de su ritmo al relacionarse con los hombres era comedida y a veces metódica al respecto. Al principio lo vi como una forma de TOD ligado a traumas pasados, pero luego me di cuenta de que la magia también era un elemento a tener en cuenta, especialmente cuando terminaba vendiendo cristales extraños a las tiendas de la ciudad cuando terminaba con esos asuntos. Cuanto más grande fuera el asunto, más cristales terminaría trayendo de vuelta a la tienda. No estaba completamente seguro de lo que estaba pasando, pero tenía una suposición bastante buena que estaba dispuesto a aceptar como una posibilidad legítima. Elina Lise tenía algún tipo de limitación mágica que la obligaba a comportarse a tal manera. ¿Qué quieres decir? Si bien no me resulta extraño que la gente se muestre muy apegada a ser sensible con los demás, sea ciencia cierta que la forma en que te comportas en esas circunstancias está demasiado bien planificada como para que se deje llevar por el mero instinto, expliqué con calma. Además, los comerciantes a los que sueles vender tus cristales me dijeron que los cristales de maná son cosas que produces. Pueden detectar tu maná en ellos. Ella se tensó ante la noticia, con razón. Un ligero rubor apareció en su rostro más pálido. Pero a medida que la conversación continuó, descubrí algunas cosas desde que Elina Lise decidió confesar la situación. Había sido maldecida hace un par de siglos, su memoria estaba casi sellada sobre ese asunto y había estado viviendo con la maldición de la promiscuidad hasta el presente. Todavía estaba atrapada con este tipo de problema, y podía decir que su perversión provenía de una adicción causada por la combinación de esta maldición, satisfaciéndola y pasando tanto tiempo haciendo lo mismo. En cierto modo, no pude evitar sentirme genuinamente triste por ella. Este era literalmente el tratamiento Taimanin, excepto que se aplicó durante siglos en lugar de solo unos pocos años. Y cuanto más hablábamos, más se desvanecía su humor coqueto y se convertía en uno genuinamente depresivo. Admitió que quería liberarse a esa maldición, pero que ningún mago era capaz de conseguir una cura para su condición. A decir verdad, no parecía un asunto sencillo. La maldición en sí parecía girar en torno a unos cristales que crecían en su interior y que se liberaban a través de la actividad sexual. Yo no era un experto en maldiciones, pero podía decir que los cristales eran el problema. Eliminarlos sería problemático con la tecnología actual, pero sería factible con una cirugía moderna.
No es verdad. Por lo que parece, fue una operación difícil que la habría dejado estéril en cualquier circunstancia. El tema me intrigaba morbosamente, recordándome mi afición de ver operaciones médicas a veces para comparar lo que se hacía bien en los programas de televisión y en la vida real, y este caso había sido uno de esos pocos en los que hay demasiados factores desconocidos para determinar qué estaba pasando. La solución. Zenith no estaba del todo contenta con esta idea, pero decidió darle fe a mis palabras mientras le hacía un largo chequeo a Elinalise. La sanadora frunció el ceño varias veces durante este proceso, y finalmente confirmó lo que ya sabíamos, pero también brindó una idea de un detalle que ni siquiera la elfa conocía. La maldición tenía momentos de debilidad o latencia planificada, donde estaría inactiva. Al principio no había una razón clara para ello, pero Elinalise mencionó solo ahora que explicaba por qué logró tener un hijo sano a pesar de la maldición. Entonces sí, a pesar de que la maldición estaba destinada a condenarla a ser incapaz de encontrar la paz de la promiscuidad, parecía tener limitaciones vinculadas a los embarazos. Entonces, era posible juguetear con este efecto y hacer algo al respecto, pero un fenómeno así llevaría tiempo. Y eso significaba interacciones prolongadas con Elinalise a pesar de la incomodidad mostrada por Zenith. Me di cuenta de que simplemente no le agradaba Y. Ghislaine la miró de manera extraña. A pesar de eso, me di cuenta de que la elfa quería bajar el tono de su coqueteo conmigo a cambio de comportarse como siempre hasta que encontráramos una cura. No había nada malo en eso, pero ya podía decir que esto solo causaría la primera de las muchas grandes fricciones que este grupo iba a enfrentar en los próximos años. Lo cual es bastante irónico teniendo en cuenta que el elfo se habría unido al grupo a su debido tiempo. ¿Quién habría pensado que el hecho de que Elinalise se uniera a nosotros en algunas misiones sería la causa de un conflicto dentro del equipo? En realidad no, reformulémoslo. ¿Quién no habría pensado que eso sucedería? Porque, a decir verdad, lo vi venir, pero no vi lo grande que era en esa situación. La animosidad de Zenith hacia la elfa era evidente, pero tenía la decencia de no decir nada al respecto cuando estaba de humor neutral. Lo mismo con Ghislaine. Pero si había interacciones que se sentían demasiado extremas en su mente o amenazantes incluso hacia mí misma, como ella decía, entonces reaccionaba. De ahí las peleas, los ataques, las palabras duras y algunos tiempos fuera que me recordaron algo que había olvidado. A pesar de que yo era una amiga cercana de Zen, ella seguía siendo su propia persona con sus diferentes opiniones y perspectivas. La amistad no era una razón para no ser protectora, e incluso yo tenía que admitir que esperar eso era simplemente estúpido. Ghislaine también lo pensaba, pero su propia visión de Elinalise tampoco era tan positiva. Yo diría que la mujer bestia tenía razones para comportarse de esa manera. Su mirada veía lo que muchos no veían mientras yo estaba distraída, y muchas veces veía a Elinalise mirándome de forma extraña. ¿Por qué no reaccionaba ella misma a esas miradas? Yo fui la que se involucró porque tenía una visión más clara de la perspectiva. Seamos todos honestos aquí, las perspectivas de las chicas sobre el nuevo miembro del grupo nacieron de la ignorancia en su mayor parte. No es que fuera su culpa o que pudieran haber tenido la oportunidad de estar al tanto de la circunstancia, pero seguro que me puso en una situación muy difícil. La adicción no era un tema común en este mundo, bastante estándar para un entorno feudal donde el más mínimo caso de resfriado común podía convertirse en una enfermedad mortal sin un curandero que pudiera solucionarlo. La psicología no era algo que existiera aquí, excepto a través de mí. Por eso, me ocupé de este comportamiento haciendo que Elinalise fuera consciente de la situación. Y antes de que alguien pregunte, no la empujé en una dirección ni la atraje hacia otra. Simplemente razoné con ella que tenía estos momentos en comparación con otros más genuinos. Tratemos de ser un poco más claros sobre esto. Dado que la maldición de Elinalise le había causado una adicción al hacer que su cuerpo se acostumbrara lentamente a tener mucho sexo con frecuencia, ella está físicamente ansiosa por querer intimidad de tipo sexual. Mientras tanto, esas interacciones también tenían algunas situaciones inusuales en las que ella se mostraba restringida o más bien amistosa, pero no buscaba compañía. Reclinando su cabeza sobre mi hombro mientras regresábamos a la ciudad de una misión mientras viajábamos en un carruaje, uno esperaría que me acaparara presionando su pecho contra mi brazo abrazándolo, pero ella simplemente se inclinaba y descansaba. El cansancio y el alivio brillaban agradablemente en su rostro. Esa interacción era genuinamente deseada por libre voluntad más que por el deseo de su cuerpo. Y esas conversaciones eran desagradables para ella.
No molestaban, sino simplemente inquietas y, sin embargo, necesarias. No pude trabajar exactamente en este caso hasta que su maldición fuera derrotada, y fui bastante indulgente con algunos comportamientos que tenía con los demás. Ella era una persona libre y que necesitaba tener sexo de vez en cuando. No conmigo, en realidad se esforzó por no convertirme en ese portador de cargas. Creo que fue solo por cordialidad para no arruinar cualquier relación moderada que tuviéramos, pero también para controlar los daños en la grieta que estaba creando con Zenith Y. Seamos honestos. Es un desastre. Incluso después de solo una semana de que esto sucediera y todavía no tenía idea de lo que se suponía que debía hacer para arreglar esta situación. Me llevó un tiempo porque, realmente no podía acercarme a Zenith por tanto tiempo. Ella simplemente se negó a hablar conmigo en privado durante un largo tiempo. Y la oportunidad llegó en un momento muy contundente. Zenith se resfrió y no pudo levantarse de la cama durante unos días. Simplemente dejamos de ir a misiones por el momento, asegurándonos de que estuviera bien. Ghislaine era la más protectora del equipo con la sanadora, muchas veces se la ve pasando su turno con ella acurrucándose con la rubia. Ambas disfrutaban de ese tipo de tiempo de calidad, y luego era el turno de Elinalise, donde las dos mantenían una cordialidad mínima. A la elfa no le importaba, y Zenith parecía estar bien de tenerla cerca y sin mí para que la chica mordisqueara. Finalmente, llegó mi momento de ayudarla y ahí fue donde surgió una conversación. La chica estaba un poco a la defensiva conmigo. No diría que me temía, pero temía lo que tendría que decirle si mencionaba el nombre de Elinalise en una discusión. Ella estaba atrincherada en sus silencios, y finalmente simplemente, se lo dije. Ignoré el hecho de que estaba callada, que no quería convertir esto en un intercambio de palabras y mantenerlo unilateral. Pero a medida que los comentarios feroces comenzaron a acumularse, finalmente la sanadora decidió finalmente hablar y. Fue interesante. No puedes comportarte como un niño al respecto, Elinalise no es una amenaza ni alguien a quien no consideraría una si realmente lo fuera, razoné con una mirada molesta. ¿No entiendes que la maldición la llevó a ese tipo de mentalidad, Zen? ¿No ves que ella le gusta? Soltó la chica, las primeras palabras que dijo desde que entré en la habitación. Su mirada estaba dirigida hacia abajo, justo al lado de las sábanas. Ella, te mira de manera diferente que con otros hombres. Fruncí el ceño. ¿De otra manera? ¿No será que ella me ve como su benefactor? Le estoy dando una oportunidad que no muchos no le dan. ... Y ahora estaba callada otra vez. Genial. Suspiré, reprimiendo mi irritación y tratando una vez más de confiar en la razón en lugar del enojo. Eso definitivamente estaba arruinando mis posibilidades de tener una conversación pacífica con la chica. Zen, no te miento cuando te digo que he comprobado si ella estaba intentando algo distinto a lo que te acabo de contar. Yo no le haría eso a ella, ni a mí, ni a Ghislaine ni a ti. ... ¿Sabes qué es una adicción? Sus labios se crisparon y una expresión confusa se dibujó en su rostro. ¿Adicción? Es cuando alguien se vuelve demasiado dependiente de una poción o una medicina. ¿Cómo se relaciona esto con ella? Cuando alguien se compromete a tener una relación sexual, generalmente se siente bien. No solo por la interacción en sí, sino por lo que ésta le hace a su cuerpo, expliqué con calma, intentando ser directa pero sin exagerar. El placer sube hasta la mente, y envía sacudidas que estimulan la cabeza y crean un estado de euforía que normalmente, con moderación, no le haría ningún mal al cuerpo. La rubia se tomó un momento para reflexionar sobre ello, mientras su mente captaba lo que yo estaba diciendo. ¿Quieres decir que ella se está volviendo dependiente de ese sentimiento? Ella depende de eso. Ha pasado siglos haciéndolo varias veces al día y eso no es bueno para la mente, respondí con firmeza, mirándolo con tristeza. Su cuerpo ahora piensa que este tipo de intimidad frecuente está bien. Que no puede vivir sin eso y que esto será un problema incluso después de que se haya tratado la maldición. ¿Pero por qué no le contó esto a nadie? ¿Por qué no fue sincera con? ¿Quién le creería? La argumentación de Zenith se desplomó ante esa pregunta. Sus ojos se abrieron de par en par, se le cayó la mandíbula y su confusión se convirtió en vergüenza cuando todo se redujo a su mente. ¿Quién habría creído realmente a alguien de quien se rumoreaba que era una rompehogares? ¿Alguien que se acostaba solo con hombres casados y que lo hacía a propósito?
Porque mientras que las esposas pueden creer en la fidelidad de sus maridos hasta que se demuestre que es falsa, otras tenían la legítima duda de cuestionarlo debido a una falta de lealtad matrimonial. Y Zenith y yo ya tuvimos esta conversación en la que mencioné que los hombres podían simplemente esconder sus anillos y decir que estaban solteros antes de esa interacción si el elfo les preguntaba si tenían esposa o no. Eso significa. Ella tuvo que lidiar con esto durante siglos sola. Me dijo que una vez tuvo un esposo que intentó ayudarla con eso, pero no le fue bien, como puedes ver. ¿Me odia? Preguntó Zenith débilmente, con la mirada escondida entre las sábanas mientras se las ponía sobre la cabeza. Definitivamente para ocultar sus lágrimas ante esa revelación mortificante. Creo que ella te entiende. Después de todo, la mayoría de la gente prefiere tener una opinión menor de ella y ella lleva mucho tiempo recibiendo ese trato. Debería, ya sabes. ¿Disculpas? Supuse y tarareó, conteniendo un sollozo. Ese sí. Creo que deberías concentrarte en recuperarte. Hay tiempo para enmendar cualquier error que hayas cometido. Pero intenta hablar con ella. No te estoy pidiendo que te hagas amiga de ella porque ahora la considero una amiga mía, pero sé que responderá algunas de las preguntas que puedas tener sobre ella. Hubo silencio, solo por unos segundos. Luego los sollozos se hicieron más fuertes y terminé abrazándola solo para moderar su llanto. Lloré sobre mi pecho mientras mis labios presionaban su frente de manera cariñosa, mis brazos rodeaban su cuerpo mientras ella temblaba claramente molesta por la circunstancia, me fui después de darle un suave beso en los labios. Ella estaba sonrojada en ese momento, pero le recordé que todos cometemos errores y que sabía que ella haría lo correcto de una manera u otra. Eso, podría decir, le dio el impulso necesario para no volver a dudar sobre el tema. Unos días después, Zenith había vuelto a la normalidad. Se había recuperado bastante bien del resfriado y al instante se centró en el Inalise y en cómo disculparse con ella. La elfa se dio cuenta de que algo tenía que haber sucedido para que no solo la tratara con menos frialdad durante sus turnos para ayudarla, sino también debido a cómo el comportamiento de la rubia se volvió tan positivo hacia ella. Hablaron, y me di cuenta por las miradas de enfado que la miembro más nueva me daba de vez en cuando que sabía que tal vez había sido un poco demasiado abierta sobre algunas cosas que se suponía que debían mantenerse privadas, pero finalmente razonó que era necesario que esta hostilidad se arreglara. Ghislaine parecía menos neutral y más interesada en saber qué estaba pasando. Creo que habló con el Inalise y que decidió sacar a relucir la verdad ella misma. No cambió mucho desde entonces, pero me di cuenta de que la mujer bestia parecía más consciente de lo que estaba pasando con la elfa que antes. Normalmente, esto parecería el final feliz del primero de muchos grandes baches de esta fiesta, pero me equivocaría si dijera que efectivamente fue así. Mientras Zenith se recuperaba, un individuo que yo creía perdido hacía tiempo decidió regresar. Paul se había vuelto silencioso en las últimas semanas. Todavía estaba por la ciudad, pero rara vez estaba allí para molestarme a mí o a alguien del grupo. Todavía preguntaba si quería unirse al grupo en raras ocasiones, pero no era tan insistente como solía ser. ¿Podría ser que hubiera cambiado de opinión? ¿O que hubiera cambiado de táctica? La verdad era que Paul se había equivocado al olvidar durante demasiado tiempo sus condiciones de vida actuales. No se arrepentía de haber instalado un campamento fuera de la ciudad, pero los gastos de mantenerlo a diario no eran nada despreciables. Especialmente cuando terminaba lidiando con algún animal salvaje que corría hacia su campamento y se daba un festín con la comida que quedaba afuera. Ese era un asunto bastante incómodo de tratar, y yo habría sentido lástima si no fuera por el hecho de que se lo merecía por lo que le hizo a la hija del dueño de la posada. Entonces, tuvo que hacer más misiones, ascendió 2 rangos y se detuvo en el rango D, y luego consiguió una mejor situación de vida alquilando una casa dentro de la ciudad. No sé quién le ofreció esto o cómo logró ganarse la simpatía de este individuo, pero tenía la sensación de que esto le iba a estallar en la cara nuevamente incluso sin que yo hiciera nada al respecto. No obstante, en el momento en que este acuerdo entró en juego, su regreso fue inevitable. Y así, mientras esperábamos en el interior a que el gremio abriera y comenzara a ofrecer misiones, el frustrante espadachín salió y. Se fijó en el miembro más nuevo del grupo. Entonces, eres la bella dama de la que me han hablado muchos hombres. Una hermosa joya, sin duda. Eso no fue exactamente una nueva línea para el Inalise por la forma en que su fachada se mantuvo torpemente hacia la recién llegada, y pude ver a Zenith en realidad conteniendo una risita por lo estúpidamente cursi que sonó.
Hubo una pequeña charla involucrada, pero decidí no saltar. Poco a poco pude ver lo que Paul estaba haciendo, dos objetivos destinados a ser aprovechados a la vez. Conseguir a la chica ardiente y también enojarme a esa manera ya que sabía que ella era parte de mi grupo. Ahora, esto habría sido una casualidad interesante, pero una que tampoco me daría ningún problema para dejar que sucediera, ya que eso no fue una pérdida para nadie excepto el idiota, pero, creo que cometió un error extraño. No me di cuenta en ese momento, e incluso ahora no estoy seguro de lo que estaba tratando de hacer cuando sacó a relucir un tema extraño en esa conversación que estaba teniendo con la linda elfa. Creo que fue porque vio mi falta de reacción y quería exagerar para hacerme enojar. Lamentablemente, así no fue como terminó siendo la situación. Creo que te iría mejor en otra fiesta. Quiero decir, ese Bujarin es un buen hombre, pero, seguro que no crees que se dedica a buscar chicas sin ningún motivo. ¿Y si es? ¿Qué estás insinuando, Paul? Preguntó el Inalise con frialdad, sin sonreír. La habitación se volvió más incómoda y algunos ojos más los miraban fijamente. Pero en lugar de apuntar principalmente a el Inalise, ahora la situación se desplazó hacia Paul, quien parecía bastante sorprendido por el cambio de tono ante su posible nueva conquista. Aún no estaba asustado por eso y trató de controlar los daños. No estoy insinuando mucho, solo estoy señalando que su partido tiene un hombre y ahora 3 mujeres encantadoras. Eso sería simplemente... Sería bastante desagradable si él fuera el que pidiera a dichas mujeres que se unieran a la fiesta, ¿verdad? Sí. Paul saltó ante la suposición, un gran error debido a la pequeña pero relativamente cruel sonrisa que ahora adornaba el rostro de Inalise. Bueno, afortunadamente no es así, considerando que fui yo quien pidió unirse a su grupo, respondió ella amablemente. De hecho, hasta donde sé, el resto también lo pidió en su lugar. Creo que es bastante inusual que un grupo tenga un grupo bastante desproporcionado entre hombres y mujeres, pero, encuentro el grupo más agradable que otras alternativas. Especialmente el tuyo ahora. Yo no estaba... Sé lo que estabas haciendo, Paul, y yo ya lo había hecho muchas veces. Si no hubiera estado ya en una fiesta y hubieras seguido siendo amable, tal vez hubiera aceptado. Eres un hombre apuesto, pero encuentro a esos hombres que también son malos por el mero hecho de ser malos bastante, poco halagadores. Y no son buenos miembros de una fiesta. ¿Eso es un no? Estoy en una fiesta y no tengo motivos para irme. Y eso era todo lo que necesitaba Paul para irse a la mierda. Por el momento. Creo que ese fue el no más amable que pudo haber hecho. Creo que vi la ira brillar en sus ojos cuanto más hablaba mal de ello, pero el Inalise tenía algo de lo que no eran conscientes muchos de los que la conocían. Autocontrol nacido de siglos de ser despreciada. A pesar de su actitud amistosa y despreocupada, todavía tenía temperamento, pero uno que maduró con el paso del tiempo y la hizo capaz de manejar la irritación de formas sorprendentemente perfectas. Uno diría que simplemente estaba dotada en este sentido, pero estaba claro que era su experiencia hablando. No era la primera vez que sucedía algo así y ella sabía que no debía cometer ningún error al respecto. Después de esa confrontación, Paul simplemente volvió a regañarme por entrar a la fiesta, pero estaba dispuesto a dar marcha atrás tan pronto como mencioné la rareza de mi fiesta y mis intenciones, como le había mencionado a Inalise. Eso pareció funcionar y ser motivo de algunas risas de Zenith, ya que encontró todo el intercambio hilarante y además ofreció temas para que la rupia le hablara a la chica. Si era tan buena para alejar a los pervertidos, entonces también tendría algunas perlas de sabiduría que ofrecerle. Y aunque las cosas parecían volver a la normalidad, me di cuenta de que las miradas de Inalise se estaban volviendo un poco más intensas. No sexualmente, sino que algo más se estaba profundizando lentamente debido a las agradables interacciones que teníamos entre el tiempo libre, las misiones e incluso el entrenamiento. Y no pude evitar intensificar el entrenamiento porque sentí que los otros miembros no estaban fuera de lugar al intentar hacer algo al respecto. Algo para lo que podría terminar sin estar preparado si no mejoro mi resistencia y aguante. ¿Sabes? Es bastante divertido cuando una persona, jóvenes o viejos, pueden ver el resultado de un esfuerzo bien pagado ante sus propios ojos y saber que pueden cosechar muchos beneficios de su participación. Y, después de que pasara otro mes, finalmente pudimos ver cómo el dinero invertido en la construcción de nuestra casa se convirtió en el refugio seguro que podríamos llamar nuestro. Los ojos de Zenith estaban muy abiertos al ver la construcción finalizada de la casa del grupo, su boca formando una gran sonrisa al ver lo grande que era nuestro nuevo hogar.
Ellie estaba muy cerca en términos de alegría, el elfo asombrado por la idea de tener un lugar estable donde vivir y al que regresar después de las exploraciones y aventuras. Estaba encantado con ambas reacciones, pero creo que la que más me impactó fue la de Ghislaine. Como lo había esperado, la mujer bestia estaba asombrada. Realmente asombrada, pero no se esforzó por mostrar sus emociones en ese sentido. Pensé que se habría abstenido de mostrar demasiado de eso, pero había algo en su mirada que se sentía increíblemente diferente a otros momentos de sorpresa en los que esa cara aparecía. Parecía que estaba paralizada por la vista, anonadada por la circunstancia y algo abrumada por ella. Además, su cola se perdió en un lento meneo. Era bastante lento, pero definitivamente se movía ante la vista. Todo eso lo pude encontrar en una sola diferencia dentro de su postura general. Y confirmé todo eso cuando planteé un simple comentario. Me alegra ver que estás tan entusiasmada con el nuevo hogar, Ghislaine. Las palabras no tardaron en provocar una reacción, y la mirada visible de la mujer se dirigió del edificio hacia mí. Tenía un ligero rubor en el rostro cuando finalmente dijo algo sobre lo que yo acababa de decir. No fue un fuerte, sino más bien algo más suave y bastante incómodo que era, por todas las definiciones, adorable. Zenith no se dio cuenta, todavía demasiado absorta por el edificio y pronto pidió entrar para revisar el interior mientras el Inalise pudo captar la extraña reacción y sonreír para disgusto de la mujer bestia. A pesar de este desarrollo tonto, el resto de ese interesante día fue particularmente tedioso. Si bien la construcción estaba efectivamente concluida, el lugar estaba mayormente vacío y carecía de cosas privadas. Las camas ya estaban allí, lo mismo para la chimenea, las áreas de cocina y los baños, pero las habitaciones asignadas a cada uno de nosotros carecían de cosas para personalizarlas. Algo que resolví al tener presupuestos preparados. Todos tendríamos una cantidad limitada de dinero para gastar durante el resto de ese día y conseguir las cosas que necesitaba. No me preocupé por los intereses de Ghislaine en el asunto, ya que ella razonó que solo necesitaba algo de ropa nueva para una emergencia. Zenith había insistido implacablemente en que era una necesidad a pesar de que no le gustaba tener demasiado en ese departamento, y tal vez un muñeco de entrenamiento o dos para usar en su habitación. Todavía tenía que tener el hecho de que tanto Ellie como Zen consideraran una buena idea entregarme como su juez especial para la juerga de compras a la que querían que me uniera. Sí, lo sé, no debería quejarme porque que un chico se queje de que ha ido de compras es bastante estereotipado y a veces equivocado. Pero seamos claros, ese no es el punto. No me preocupaba quejarme del aburrimiento que conlleva ir de compras, pero temía la idea relacionada con ese tipo de circunstancias, ya que querían probar ropa normal y algo de lencería que no estaba preparada para manejar a plena luz del día. Fue un desarrollo interesante que no había previsto en estas circunstancias y seguro que me hizo pensar mucho en la situación en la que me encontraba. Había estado luchando mucho para aceptar el hecho de que mi grupo no era un harén, pero cuanto más lo analizaba, más sentía que podía o no haber encontrado algunos puntos con las tres mujeres que atrajeran sus marcas únicas de romance. Lo peor de todo es que no pude evitar ver que, en lugar de la típica rivalidad por ser la indicada, las chicas parecían listas para cooperar entre sí. No era un hecho 100% cierto, ya que estaba basando esa suposición en algunas pistas que encontré al interactuar con ellos. Puede que a veces sea un poco estúpido cuando se trata de una rama particular de las interacciones sociales, pero no era completamente tonto o denso al respecto. La cuestión real era cuánto de eso era cierto y cómo se suponía que debía medir el nivel de respuesta que tenía que buscar. El hecho de que hubiera una gran posibilidad no significaba que fuera un asunto absoluto, e incluso en ese caso no podía entrar y decir todos estamos en una relación ahora. Una cosa que me frustró mucho en lo que respecta al concepto de harén es la cantidad de aspectos sexuales que muchos programas le dan al tema. Me di cuenta de que las chicas estaban más interesadas en los elementos románticos y me preocupaba que fuera una tarea tediosa, independientemente de cualquier forma de arreglo que pudiera surgir de esto. Ese día de compras consolidó aún más esa noción y comencé a preguntarme si, solo para aliviar la carga de que las chicas se centraran solo en mí y convirtieran la fiesta en algo más, debería intentar conseguir un nuevo miembro para el grupo. Tal vez un chico. Definitivamente un chico. Alguien que pudiera ser confiable y también brindar una buena incorporación al grupo para mantenerlo intacto. ¿Pero quién podría cumplir con los requisitos? Paul fue eliminado inmediatamente de la lista de candidatos. Simplemente no vi ninguna ventaja en dejarlo estar con los demás.
Sería la peor decisión posible. Tenía en mente a algunos individuos que había conocido en el gremio, pero, la mayoría de los buenos ya estaban en fiestas, mientras que el resto estaban casados y, por lo tanto, se enfrentarían a algunas críticas si fueran tan amigables con el Inalise. Simplemente no veía el sentido de someter a nadie a ese tipo de presión por parte de sus esposas. No, tenía que ser alguien que no estuviera casado, a quien no le importaran los rumores relacionados con el Inalise y que fuera más que un perro cachondo que meneaba la cola ante cualquier chica atractiva de la zona. Durante una semana más o menos, no encontré nada y pensé que no iba a encontrar a alguien que cumpliera con estos requisitos en los próximos meses o más. Mi visión pesimista se hizo añicos cuando me encontré lidiando con una situación muy similar a la que viví con Zenith y en la que terminamos acompañando a un aventurero solitario. G.S. Nukadia no era un extraño en este lugar ni en nosotros. Zen y yo lo habíamos conocido una vez hace meses, mientras aún luchaba por pagar a unos compañeros aventureros una deuda que había contraído en un juego de cartas. Durante un tiempo, todos pensamos que simplemente había eludido la responsabilidad cuando prometió que habría encontrado una manera de obtener todo el dinero necesario para hacerlo, pero luego regresó hace casi una semana para conseguir todas las monedas necesarias para cubrir la factura más algo extra para los intereses. Honmi y Zenmi, ¿cómo están? Me saludó alegremente mientras dejaba de hablar con la recepcionista. Y Dios mío, John. Creí que habías dicho que no eras un chico astuto. Ante eso, mis hombros se hundieron. No es así. El Inalise contuvo un resoplido, pero algo del ruido llegó a mi oído, lo que me hizo mirarla para su profunda diversión. Claro, confiaré en ti para que seas un caballero con estas bellas damas y griega. Ghislaine. ¿Cómo estás? Cada vez más fuerte, respondió rotundamente la mujer bestia, y el último sobreviviente de la tribu Nuka sonrió ampliamente ante eso. Me alegra oír eso. Nunca dejes de ser increíble y patear traseros, comentó G.S. felizmente, su mirada se dirigió al elfo que lo miraba con curiosidad. Y, Dios mío, he oído hablar de ti. Una pregunta rápida. ¿Cuánto de lo que he oído es cierto? Un poco, respondió Eli crípticamente y el joven asintió. Está bien. No quiero faltarle el respeto, solo busco el pobre trasero de Honmi, ya que es súper amable con los demás. Incluso conmigo. Negué con la cabeza. Te acabo de dar una manzana. Eso no es caridad. Pero lo que importa es el gesto, replicó jovialmente. Además, supongo que tú eres la persona que me va a ser asignada para este pequeño caso. Fruncí el ceño ante esas palabras y vi una mirada avergonzada en el rostro de la recepcionista del gremio. Resulta que G.S. estaba buscando participar en una mini misión vinculada a una operación para acabar con los bandidos. A diferencia de lo habitual, parece que una ciudad cercana tuvo que lidiar con algunos bandidos bien organizados que cambiaban los lugares de emboscada cada hora, lo que impedía que los aventureros de bajo rango se ocuparan de este problema. Se suponía que debíamos entrar en el área donde ocurrían la mayoría de las emboscadas, patrullar el área y luego ocuparnos del campamento. Era fácil en la naturaleza, no tanto en la práctica, ya que el caso en sí no se trataba solo de destruir el campamento y matar a arrestarlos. También se suponía que debíamos hacer una lista de las cosas que había allí para que los guardias supieran qué cosas debían ser devueltas a los dueños anteriores o a la familia de aquellos que murieron durante esos ataques. Sonaba bastante difícil, pero no vi ninguna razón para preocuparme por eso. El único detalle que obligó al gremio a asignar un rango tan alto para esta misión fue la organización de estos bandidos detrás de estos ataques. No ignoré las posibilidades de que alguien inteligente tuviera que estar a cargo de toda esa operación y cómo eso podría presentar algunas sorpresas durante nuestra búsqueda, pero estaba seguro de que lo teníamos bajo control. G.S. era un compañero encantador y al resto del grupo le resultó fácil hablar con él. Llegó un tiempo, pero hasta él encontró en su interior la fuerza para hacer preguntas sobre la vida de G.S. Ambos encontraron una especie de afinidad entre sí, cordial y amistosa, ya que ambos encontraron su soledad pasada como terreno común para una conversación. No profundizamos demasiado en los temas, pero la charla se alargó un rato ya que terminamos pasando varias horas tratando de rastrear dónde se escondían los bastardos. Ocurrieron 2 ataques más, ambos interrumpidos por nuestra presencia. Si antes hubiéramos podido disfrutar del elemento sorpresa, estos enfrentamientos hicieron que algunos bandidos regresaran a su base. Estaba claro que no íbamos a tener un acercamiento fácil debido a esto, y eso nos hizo a mí y a G.S. pasar por lo que consideré la mejor circunstancia posible entre nuestras mentes.
Nos sentamos junto al cuartel del pueblo cercano junto con el jefe de los guardias. El hombre no esperaba que le pidiéramos ayuda, esperaba que lidiáramos con este problema por nuestra cuenta, pero había una razón ligada a la solicitud de mano de obra para ayudar y no se trataba de capacidad de combate. Si bien íbamos a ser más que suficientes para manejar este lío, el problema era otro. Todos estuvimos de acuerdo en que dejar que un bandido escapara del asalto sería malo. Y aunque confiaba en las habilidades del grupo para lidiar con la mayoría de estas personas, dudaba que pudiéramos ver y reaccionar a tiempo si alguien decidía escapar durante el ataque y escapar de nuestro alcance. GS proporcionó estimaciones de dónde estaba el campamento de bandidos y dónde era mejor resistir y luego atacar a través de algunos mapas que consiguió ir rastreando las direcciones desde donde comenzaron los ataques, mostrando una vez más su calidad de estratega cuando se lo somete a una operación simple como esta y mencionando detalles vinculados a la ropa y las armas de los propios bandidos, por lo que les dio a los guardias algunos lugares para verificar en la ciudad para ver si otros se habían refugiado dentro del asentamiento y estaban brindando asistencia a los propios bandidos. Así pues, el plan era involucrar a los guardias más como una manta para ampliar nuestro alcance. Rodearíamos el campamento y nos acercaríamos lentamente a él antes de atacar. Eso no solo proporcionaría a los guardias los medios para arrestar a los que escaparan del combate o se rindieran a nosotros, sino que también les daría la oportunidad de trasladar las cosas de vuelta a la ciudad una vez que el asalto hubiera terminado en lugar de tener que perder tiempo recibiendo este aviso y que les dijeran que trajeran 1 o 2 carros para recuperar los bienes robados. La batalla fue relativamente rápida a medida que el entrenamiento comenzaba a dar sus frutos. El Inalis se había unido a la sesión para perfeccionar su ritmo, con la velocidad y el poder de ataque habiendo alcanzado el máximo rendimiento, como ella misma admitió rápidamente. No quería decir que no pudieran reforzarse aún más con magia, pero dejó en claro que no veía ninguna razón para expandir estos dos factores. El asalto feroz de Ghislaine estaba mucho más concentrado y era menos berserker. Su alta velocidad estaba mejor controlada por ella y la mujer bestia mostró una mayor precisión al realizar ataques. Mi propio ritmo y tiempo de reacción también habían mejorado durante el último mes. El intenso entrenamiento había dado sus frutos hasta el punto de que me sentía seguro de poder decir que podía igualar a Paul en una pelea. Igualarlo, pero no necesariamente vencerlo. La campaña de represión terminó alrededor de la tarde y pronto pasamos 1 hora más o menos contando a los bandidos, comprobando los recursos que quedaban dentro del campamento y anotando todo eso en papel. Los guardias ayudaron a llevar los cadáveres a otro lugar para que pudieran ser enterrados o incinerados, y los prisioneros habían sido llevados de regreso a la ciudad para ser encarcelados. Había mucho que escribir y, lo que era aún más urgente, mucho más que poner en los vagones. El tedioso trabajo terminó antes de la medianoche y, mientras estábamos terminando las cosas, decidí ofrecerle a GS una de las habitaciones de invitados en nuestra nueva casa, ya que la posada posiblemente estaba cerrada a esa hora. Pensé que las chicas me habrían dado algunos problemas, pero no fue así, para mi alivio. Zen también había insinuado que haría eso y Ghislaine y Ellie no tuvieron problema en alojar a la agradable joven por la noche. GS estaba atónito con la oferta, con lágrimas en los ojos y todo eso. Estaba tan conmovido que se ofreció a cocinar con nosotros. Resulta que el chico era un chef increíble. No lo esperaba, y las chicas tampoco. La comida que él preparaba era 10 veces mejor que la que yo hacía, lo cual es decir mucho considerando lo bueno que era gracias a algunas lecciones de mi madre, y Zenith inmediatamente le preguntó al tímido GS dónde había aprendido a cocinar tan bien y cosas así. Los elogios definitivamente dejaron al pobre tipo aún más atónito y no sin razón. Debido a su pasado como ladrón, no muchos consideraron apropiado elegir al tipo para unirse a sus fiestas. Y aunque eso normalmente estaría justificado si alguien realmente intentara robar y fuera robado, lo que confirmaría que algo de esa cleptomancia de su época de ladrón todavía existía, nada de eso sucedió realmente. De hecho, el tipo había estado limpio durante meses, si no años. Por lo tanto, no fue una sorpresa cuando, al día siguiente, se me ocurrió la idea de pedirle a GS que se uniera al grupo. Fue un poco repentino, Zenith dudó un poco, pero admitió que podría encajar bien con la química que todos teníamos dentro del grupo. A Ghislaine no le importó, de hecho, vio el sentido de incorporar al hombre a nuestro equipo y admitió que no vio indicios de malas intenciones en sus acciones durante la misión del día anterior. Ellie fue el que más insistió, felicitando a GS como una persona muy interesante y no por las razones que muchos esperarían de ella.
Cuando el chico finalmente se despertó y se ofreció a preparar el desayuno, decidimos darle la noticia a Y. Pero, ¿no sería demasiado repentino? Quiero decir, no es que vaya a decir que no, pero, ¿demasiado pronto? ¿Demasiado repentino? Nunca lo había visto comportarse de forma tan errática. En realidad, no creo que nadie lo haya visto balbucear palabras así. Es decir, lo entiendo, funcionó bien la última vez, pero ¿y si no funciona Y? ¿Sí o no? Presioné y el tipo me resopló con una mirada falsamente seria. Mou, Honji. No puedes intimidarme a esa manera. Tengo sentimientos, pensé que importaban. Solo si eso tiene sentido para ti y para los demás, comenté rotundamente, sonriéndole. Además, sé que llevas un tiempo intentando encontrar un partido y creo que tus habilidades serían muy útiles. ¿Aunque soy un desastre peleando? Preguntó GS con una mirada confusa. No soy un buen combatiente. ¿Y? Señaló Zenith, frunciendo el ceño hacia el joven. La rubia no necesitó extenderse en eso, los ojos del chico se abrieron cuando se dio cuenta de lo que acababa de decir. Bueno, simplemente no soy tan útil con la magia tampoco. ¿No eres bueno con los mapas, la planificación y la cocina? Presionó el Inalise, con un tono jovial saliendo de sus labios y clavando aún más al pobre GS en la esquina. Y Ghislaine resopló. Si lo deseas, acepta la oferta. Si no, no te sientas presionada. Está bien, pero las primeras 2 semanas serán un campo de pruebas para ver si esto funciona o no. Quiero ver cómo va primero y luego diré sí o no. Tararé y me encogí de hombros. Supongo que estaría bien. A pesar de sus mejores esfuerzos por parecer más indeciso que positivo ante esta oferta, el lenguaje corporal de GS simplemente confirmó mis sospechas de que estaba intrigado por la oferta y pude darme cuenta de que las próximas semanas realmente iban a ser interesantes. Podía ver que esto se convertiría en algo muy interesante, especialmente en el frente de darle a el Inalise a alguien con quien hablar en lugar de restringirlo solo a mí. De muchas más maneras de las que pude predecir en ese momento.